Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a este Activation Day, Securing Bedrock Activation Day. Son las 11:05 para mí, 10:05 para la mayoría de ustedes, 9:05 de pronto para algunas otras personas que de pronto están en Centroamérica. Así que bienvenidos. Les voy a pedir a todos que por favor me confirmen si pueden ver mi pantalla. Deberían estar viendo una diapositiva azul que dice Securing Bedrock Activation Day. Gracias, Sebastián. Muy amable. Janina, muchas gracias. Muy gentiles. Cristian, muchas gracias. Perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, arranquemos. Buen día para todos. Espero tengan su café. Y nada, vamos a pasar una muy buena sesión aquí con el resto de los panelistas y con lo que tenemos preparado para ustedes. Antes de iniciar, algunas cosas importantes para tener en cuenta. Recuerden que nuestra herramienta que estamos usando en este momento, el Webex, tiene la posibilidad de hacer preguntas. Lo ven en pantalla cómo se hacen ahí directamente en el Q&A. Por favor, hagan las preguntas por ahí. El resto de los panelistas, cuando alguno de nosotros esté presentando, el resto va a estar pues pendiente de las preguntas y los van a poder ayudar por ahí. Las presentaciones van a estar disponibles, se pueden unir al canal Eventos, tal cual como lo ven en la diapositiva. La presentación va a poder ser descargada, la pueden usar para luego volverla a revisar y asimismo la grabación de esta sesión pues se va a compartir en el canal de YouTube de la comunidad. Simplemente que ingresen ahí y lo puedan ver. Khalil, sí hay un break para almorzar. Fabián, ¿me confirmas que no puedo ver en este momento el horario, pero tenemos un break, correcto? Sí, es más alrededor de entre 2 horas y media, más adelantico. Ah, no, estamos buenísimos, súper bien. En 2 horas y media tenemos nuestro. Y igual, entre esta primera sesión y la segunda, tenemos un break como de 15 minutos para que vayan al baño, se tomen un café, estiren las piernas, lo que necesiten. Muy bien, excelente. Habiendo dicho eso, les voy a presentar los panelistas del día de hoy, vamos a tener a Fabián Serrano, que es la persona que les acaba de hablar. Sí, Janina, te ponemos los links en el chat con mucho gusto. Fabián es la persona que les acaba de hablar, Security Specialist, él se va a presentar más adelante. Juan Álvarez también va a estar con nosotros el día de hoy, él va a estar con nosotros más tarde, en una sesión un poco más tarde. Y quien les habla, mi nombre es Miguel Gómez, yo soy Senior Solutions Architect en AWS, compartiéndoles un poco mi felicidad de este día porque dentro de 3 días cumplo 5 años en AWS, así que mi badge va a cambiar de azulito a amarillo. La próxima vez que me vean por acá ya no tendré badge azul. Así que pues eso es muy bueno para mí. Yo, como seguramente lo oirán por mi acento, soy colombiano de nacimiento, viví casi toda mi vida en Colombia, pero actualmente me encuentro en Puerto Rico y aquí resido pues hace ya un par de años y de la misma manera pues aquí atiendo a mis clientes son de acá, aquí es donde vivo y muy seguramente la mayoría de ustedes, los que hayan participado en eventos antes, pues me conocen, me han visto bueno, seguramente me seguirán viendo en muchos de estos eventos. Entonces, con esas presentaciones, vamos a empezar un poco con la agenda de lo que tenemos el día de hoy. Tenemos una agenda muy completa. Vamos a estar hasta las 12:50 hora Colombia, 13:50 mi hora aquí en Puerto Rico, 1:50 hora Centroamérica. Van a tener la oportunidad de estar con todos estos panelistas. El primero pues soy yo y nuestra agenda pues va a ser la siguiente. Lo primero, vamos a tener una introducción a lo que es Amazon Bedrock. La mayoría de ustedes lo conoce, pero para que todos como que nos pongamos, tengamos el nivel de conocimiento mínimo, nivel 100, 200 de lo que es Amazon Bedrock y que todos tengamos claridad de todo lo que flota alrededor de estos servicios. Eso lo van a trabajar conmigo. Inmediatamente después vamos a hablar del Security Primer de la inteligencia artificial generativa, modelos mentales, donde hay una intersección entre la inteligencia artificial generativa y la seguridad. Va a ser súper interesante, estoy seguro que les va a gustar mucho. ¿Qué deben cambiar en sus compañías? ¿Cuál es el modelo mental que deben seguir? Varias cosas que queremos que se lleven aquí. Vamos a tener luego esto un break corto, como les decía, 15 minuticos para que se tomen un café. Luego seguimos con Fabián, que nos va a hablar de los servicios de seguridad que complementan lo que está alrededor de Amazon Bedrock, un deep dive. Y por último, Juan pues, nos va a llevar por el workshop, un workshop paso a paso, un workshop que seguramente les va a ayudar a complementar todo lo que vamos a estar hablando el día de hoy y que los invito pues, a que lo hagan y sin duda alguna que lo disfruten. Va a ser bien interesante. Como saben, siempre
van a tener las cuentas del laboratorio para poder llevar a cabo ese laboratorio, así que no necesitan nada del lado de ustedes, simplemente las ganas y el navegador web. Muy bien, entonces empecemos con lo primero, a lo que vinimos pues. Hablemos de Bedrock. Amazon Bedrock es un servicio 100% manejado. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver en un segundo. Es un servicio enfocado en la capacidad de elección. ¿Cómo así? La capacidad de elección. Nosotros consideramos, y no solo nosotros, muchos expertos, consideran que el presente y el futuro de la inteligencia artificial generativa no está solamente en un modelo, ese modelo que it rules them all, ¿no? El modelo, el mejor que sirve para todo, que es el mejor para todas las tareas. Eso no es así y está comprobado. Más bien, el poder de la elección te da la capacidad de seleccionar el modelo de inteligencia artificial generativa que tenga más lógica para tu negocio, para ti personalmente, desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, la capacidad, hay unos modelos que son mejores con las matemáticas, hay unos que son mejores con algunos lenguajes, hay unos que son mejores con programación, latencia, la posibilidad de elegir modelos que cuestan más o cuestan menos, bueno, en fin. Actualmente Bedrock ofrece la capacidad de elegir entre 40 modelos distintos, más de 40 modelos distintos, de compañías como Anthropic, AI21, Cohere, Meta, Stability, por supuesto los modelos de Amazon, ¿cierto? Y sobre esto, pues unas capacidades para que ustedes puedan construir en términos de conocimiento y seguridad y gobernanza. Por ejemplo, la capacidad de hacer fine tuning, capacidad nativa para hacer RAG, no sé si están familiarizados, Retrieval Augmented Generation, capacidades para la creación de agentes que puedan ejecutar tareas multipaso, herramientas de seguridad, de privacidad, de gobernanza de datos y por supuesto, como lo decía al principio, un servicio 100% manejado. Esto es lo que llamamos un servicio serverless. Significa ustedes no se preocupan por infraestructura, no se preocupan por capacidad, que el servidor, que la máquina, que el parcheo, que Pepito apagó la máquina, que se fue la luz. Eso ya no es problema de ustedes. Ustedes simplemente consumen el servicio para construir sus aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Muy bien, entonces importante eso. ¿Cuál es el valor de Bedrock? ¿Qué es lo que Bedrock permite? La simplificación basada en 4 pilares. El primero, el valor de la elección. No lo voy a repetir, ya ustedes lo saben. El segundo, el valor de la customización. ¿Qué significa esto? Que yo con Bedrock no simplemente construyo mis aplicaciones de inteligencia artificial generativa y digo, voy a usar Cloud. Ah, listo, y uso Cloud y Cloud es buenísimo y listo. No, yo quiero usar mucho más que cloud, quiero poder customizar a partir de lo que es mi valor de negocio, mi lógica de negocio, ¿cierto? Lo tercero, el valor de la integración. ¿Cómo integro yo esto con otras herramientas con las que ya trabajo? Por ejemplo, tengo mi data en un bucket de S3, o lo tengo en una base de datos, o lo tengo, bueno, no sé, en algún lado. ¿Cómo integro todas estas herramientas que ya tengo hacia mis aplicaciones de inteligencia artificial generativa? Y por último, lo que es la seguridad y gobernanza. ¿Dónde residen esos datos? ¿Quién es responsable de esos datos? Esos datos están cifrados. Amazon usa esos datos, por ejemplo. Es un tema muy polémico. Eh, Cuando ustedes le dan los datos a un modelo de inteligencia artificial generativa, esos datos, ¿quién los está usando? Esos datos, ¿dónde terminan? Y lo que nosotros con Bedrock queremos darle claridad a ustedes y confianza es, esos datos terminan en un lugar donde ustedes tienen control de él y nosotros no lo usamos para entrenar los modelos nuestros. Muy bien, vamos a hacer un deep dive sobre ese tema, no se preocupen. Los modelos de Bedrock. Aquí no están todos los modelos, están todos los fabricantes. Creo que falta uno. Eh, bueno, estoy seguro que hay muchos nombres por ahí conocidos. Quizás el más conocido por ahí pues sea Anthropic, ¿no? Con sus modelos de cloud que son excelentes. Ya Cloud 4 está, prácticamente Cloud 4 estaba desde el lanzamiento oficial de Anthropic, ya prácticamente estaba en Amazon. Eh, Nombres muy conocidos como Meta, bueno, en fin, Stability, AI21 Labs. Bueno, no voy a ahondar en ellos, pero sí de pronto recordarles que el propio Amazon pues también tiene unos modelos, ¿no? Y los modelos de Amazon pues son los modelos de Titan y Nova. Nova fue lanzado ahorita en Reinvent. Eh, los distintos sabores de Nova pues permiten unas cosas bien interesantes, son bastante poderosos, muy rápidos, muy costo efectivos y además hay modelos multimodales, ¿no? Generación de imágenes, generación de video, incluso modelos de audio. Entonces, bueno, bien interesante ese lado por ahí. Pero además de esos modelos, existe algo que se llama el Bedrock Marketplace. ¿Qué es el Marketplace? El Marketplace
es un lugar donde yo tengo acceso a cientos de modelos adicionales, incluso de fabricantes, fuera de los que vimos hace un momento, pero con la ventaja de poderlos integrar nativamente a esas capacidades eh, que tenemos con Bedrock, ¿cierto? Y por ejemplo, aquí les doy un ejemplo. Hay un modelo que yo usé para una aplicación hace un tiempo que se llama Whisper y es un modelo fabricado por OpenAI, ¿cierto? El mismo de ChatGPT. Ese modelo se puede adquirir a través del marketplace. Ustedes ese modelo lo pueden consumir a través de Bedrock, que es un modelo de audio muy poderoso, funciona bastante bien. Lo interesante es que ustedes lo pueden consumir con el mismo set de APIs de Bedrock. Pueden usar los knowledge bases, pueden integrar en las herramientas de seguridad, todo lo que Bedrock ofrece con estos modelos que están en el marketplace. Entonces esto pues es claramente un formato muy poderoso que extiende las capacidades más allá de esos 40 y pico modelos que les dije, ¿no? Y bueno, esos modelos pues evidentemente son muy cool, pero el uso de esos modelos pues no simplemente, oiga, yo desplegué el modelo, como les decía antes, cloud, ¿no? Y no, pero yo quiero de pronto ese modelo ponerlo un poco más hacia la data que yo tengo en mi compañía. Entonces Bedrock ofrece varias capacidades en ese sentido, ¿cierto? Dos de las capacidades pues están acá, que son fine tuning y continued pre-training. ¿Qué es el fine tuning? Usted le proveen algunos ejemplos etiquetados que les permita mejorar el modelo en tareas específicas. El modelo aprende a asociar entradas con salidas para dar resultados más consistentes. Y el continued pre-training, ustedes proveen datos no etiquetados con cierto tipo de entradas, ¿cierto? Por ejemplo, en un tópico específico, que de pronto el modelo no conoce a profundidad y le mejora la precisión en ese dominio. Un ejemplo de esto, imagínense que ustedes son un banco y sus sistemas de atención al cliente reciben requerimientos, como por ejemplo, yo quiero abrir una cuenta de ahorros, o cuál es el estado de mi cuenta, o quiero actualizar mi dirección. Entonces usted le podrían dar data al modelo con ese input y una clasificación. Por ejemplo, yo quiero que cada vez que alguien diga una frase parecida a ese tema de quiero abrir una cuenta de ahorros, eso se clasifica automáticamente como con algo que se llame apertura de cuenta. Lo vuelven un poquito más determinístico si lo quieren ver de esa manera. Esto es un ejemplo muy sencillo, 30.000 pies. Evidentemente esto tiene muchas más capacidades, pero bueno, eso es un poco del fine tuning que ustedes podrían lograr. Muy bien, y con esto terminamos nuestra primera presentación y vamos a la segunda. La matriz de seguridad del alcance de Bedrock, ¿no? Scoping Matrix. ¿Y qué es esta matriz? Es un marco conceptual utilizado para evaluar los límites de seguridad en sistemas de inteligencia artificial generativa. Esta herramienta nos va a ayudar a identificar, a categorizar y a priorizar los riesgos de seguridad que están asociados con el despliegue de modelos de inteligencia artificial generativa. Esencialmente, nosotros queremos contestar 4 preguntas con esta matriz. La primera, ¿será que la inteligencia artificial generativa me obliga a cambiar la forma como yo manejo la seguridad? La segunda, ¿cuáles son las intersecciones entre la inteligencia artificial generativa y la seguridad? La tercera, ¿cuál mecanismo podemos usar para entender los riesgos, seguridad y requerimientos de cumplimiento que impactan mi uso o el uso de mi corporación en la inteligencia artificial generativa? Y cuarto, ¿cuáles son algunos de los ejemplos de cómo los requerimientos cambian dependiendo del alcance? No se preocupen, vamos a hacer un super deep dive en esas 4 preguntas en un momento. Para entender esto, demos un paso atrás. Todos creo que aquí tenemos claro qué es la inteligencia artificial generativa, pero pongámonos como de acuerdo en una definición, ¿no? Es una tecnología que crea contenido nuevo, tiene la capacidad de crear contenido nuevo. Ese contenido nuevo es texto, imágenes, audio, video, a partir de los datos con los que ha sido entrenada. Cada fabricante pues lo entrenó con distintos datos y algunos incluso le ponen cierto scope o cierta eh, utilidad o apuntan a unos datos en particular, ¿cierto? Utiliza redes neuronales profundas, identifica patrones, genera resultados originales que imitan las características del contenido humano, sin simplemente copiar ejemplos existentes, sino que lo crea de cero, si uno lo quisiera ver así. Ahora, ojo con esto, datos con los que han sido entrenados, ¿no? Hay fabricantes que entrenan sus modelos con data más general y su modelo es para propósito más general. Pero hay otros que han entrenado ese modelo con data más específica y de pronto tiene un propósito más particular, ¿no? Típicamente el entrenamiento está hecho con billones de parámetros, ¿no? Estos son modelos muy, muy grandes.
muchos de estos modelos son de texto, ¿no? Reciben texto y entregan texto. Y son, digamos, los más comunes, ¿no? Y son los que la gente más conoce, pero también existen lo que se llaman los modelos multimodales, ¿no? Y estos modelos multimodales son los que reciben otro tipo de data. Por ejemplo, pueden recibir audio, o pueden recibir video, o pueden recibir imágenes. Y de la misma manera, pues también pueden crear ese otro tipo de data. Hay modelos que reciben una imagen y generan otra imagen a partir de esa imagen, por ejemplo. O reciben texto y generan una imagen, o reciben texto y generan video. Por ejemplo, Nova puede hacer eso. Entonces, no son solo modelos de texto. Ahora, existe cierto grado de confusión con lo que llamamos la inteligencia artificial tradicional y el GenAI. La inteligencia artificial típicamente, no es lo único, todos lo sabemos, se utiliza para hacer una predicción. Nuevamente, ese es el caso más común. Ejemplos: búsquedas de documentación, reconocimiento de voz en llamadas telefónicas, computer vision, predecir las ventas de la compañía a futuro, detectar anomalía en logs, entre varios otros. Ahora, la inteligencia artificial generativa se usa típicamente para crear datos, para crear basados en data, así como generar nuevo texto, imágenes, audio y cosas por el estilo. Y todo esto pues se basa en ejemplos. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos? Mire, genéreme un resumen de un reporte. Genéreme un resumen del chat que se tuvo con mi cliente. Genéreme una foto o un video de un unicornio en la luna con un astronauta encima. Genéreme una voz que diga: hola, bienvenido a mi banco. Genéreme un código de programación. Por cierto, ese último es bien usado, ¿no? Generar código de programación. La gran mayoría de los que usamos estas herramientas lo usamos con ese propósito en particular, porque estas herramientas son particularmente buenas en esto. ¿Por qué? Porque los códigos de programación son lenguajes, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, funcionan muy bien. La imagen que ven en este momento en la pantalla, pues fue generada por AI usando un modelo que se llama Stability, ¿no? Y el input que se usó fue a photorealistic image of a health plate of vegetables on a wood table with the sun setting behind mountains in the background. Muchos de estos modelos aceptan ese prompt en español, ¿no? Entonces estoy diciendo porque el prompt lo puse en inglés y pues quedó así, ¿no? Pero bueno, vean que generó una imagen de muy alta calidad. Esta imagen es muy cool, pero al mismo tiempo nos sirve para hacer una introducción a nuestro tema de seguridad. Cuando hablamos de seguridad en modelos de inteligencia artificial generativa, nos debemos enfocar en 5 pilares fundamentales. Primero, monitoreo, ya sea que el uso de los modelos o el uso de las herramientas como tal y sus respuestas. Segundo, la protección y clasificación de datos. El tercero es la educación. Uy, ese parece menor, pero para mí es el más importante de todos. La educación de los empleados de nuestra compañía, de cómo usan estas herramientas, de cómo la usan a veces incluso en sus casas también, ¿no? El proceso de mejora continua como cuarto. Y quinto, el planeo de respuestas ante incidentes. Y para clasificar las anteriores, es importante entender los 3 casos fundamentales de uso de la inteligencia artificial generativa. Caso 1. Mi compañía decide crear una aplicación, mi compañía o ustedes personalmente deciden crear una aplicación usando GenAI y se preguntan: oiga, ¿cómo funciona la seguridad de esa app? Desde el punto de vista del GenAI, ¿la seguridad de qué? ¿Cierto? La segunda, quiero usar el GenAI para asegurar mi ambiente. Hay varias herramientas bien interesantes de GenAI que me permiten hacer temas de seguridad. Pero eso está bien hecho, ¿qué debo tener yo en cuenta o cómo lo manejo? Y el tercero, quiero cuidarme o protegerme contra ataques hechos con GenAI. Súper común. Le contaba hace poquito en una conferencia que di y preguntaba a la audiencia: oiga, imagínese que usted es un sábado y usted está con su familia y están en un parque montando bicicleta o cualquier cosa y a usted le llega un mensaje de WhatsApp y ese mensaje de WhatsApp viene de su jefe. Es un mensaje de voz y ese mensaje de voz de su jefe le dice: ay, Miguel, necesito que me hagas un favor, es que me fui de viaje y se me quedaron unos papeles, tú me puedes enviar el correo de las ventas del mes pasado. Y ustedes oyen y es la voz de su jefe. Y entonces yo le pregunté a la audiencia: ¿ustedes le envían los documentos al jefe? Y la respuesta más común es sí, es mi jefe y le escuché la voz.
Uy, ya no estoy tan seguro de que eso sea así, ¿no? Hoy en día, generar voces neuronales basadas en samples de voz es muy sencillo. ¿Qué debería uno hacer ahí? Debería tener un segundo factor de autenticación, si lo quieren ver así, como así segundo factor de autenticación. Antes de yo enviar ese documento, yo debería preguntarle a otro jefe, por ejemplo, y nuestros empleados deberían estar entrenados en ese sentido. Oiga, si un jefe le pide una cosa, usted no sencillamente va y se la envíe porque, ay, me da miedo que me voten. No. Eh, Pregúntele a otro y valide que efectivamente eso se requiere. Y si esa segunda persona lo valida, bueno, de pronto ahí sí, pero no sencillamente asuma que porque le llegó esa voz, pues la cosa es verdad, ¿no? Entonces, bueno, eso es un ejemplo ahí bien importante que de pronto debemos tener en cuenta. Entonces, pensemos un poco en esto que acabamos de hablar. Yo soy una compañía, ustedes son unas personas que deciden comprar o crear una aplicación de inteligencia artificial generativa. Las dos cosas se pueden hacer, ¿no? Comprar o crear, ¿no? Entonces vamos a dar un ejemplo. Yo acabo de crear una app para resumir los chats de mi canal de atención al público y me preocupa la seguridad de esa aplicación. ¿Qué debo tener en cuenta? Entonces, como les dije, una forma, yo puedo comprar o puedo construir, ¿no? Entonces, aquí es donde está la matriz de seguridad del GenAI y es parte de lo que quiero que se lleve en el día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy hablando de comprar, tengo dos alcances. El primer alcance es, ustedes como personas o su compañía deciden comprar o usar gratuitamente un modelo comercial público directamente del fabricante del modelo. Caso muy común. En mi empresa decidimos usar ChatGPT directamente desde el portal. Ok. Y pagaron la membresía, yo no sé cuánto costará la membresía, bueno, whatever, ¿no? Y lo decidieron usar de esa manera. Esa es una posibilidad, ¿no? La segunda, digamos que yo no voy a consumir directamente esos servicios públicos. Más bien, mi compañía tiene un SaaS o, no sé, tiene un Salesforce, por darles un ejemplo. Y Salesforce les ofrece la capacidad de generar aplicaciones usando inteligencia artificial generativa o pueden usar, por ejemplo, el Einstein de Salesforce. De pronto alguno de ustedes lo ha vivido, lo ha manejado. O incluso un servicio de Amazon como Amazon Q, ¿no? Entonces ustedes no están, por ejemplo, en el caso de Amazon Q usa muchos de estos modelos públicos, pero la persona que usa Amazon Q no interactúa directamente con esos modelos públicos, ¿no? Está interactuando con la aplicación de Amazon Q, que a su vez gestiona el acceso al modelo público, ¿no? Esos son dos alcances distintos y la seguridad va a cambiar radicalmente entre esos, bueno, no tan radicalmente, pero sí va a cambiar entre esos dos alcances distintos. Ahora, hablemos de cuando somos builders, cuando estamos construyendo la aplicación, porque aquí llega el alcance número 3. Y el alcance número 3 es, oiga, yo voy a construir una aplicación usando una herramienta como Amazon Bedrock. ¿Cuáles son las implicaciones de seguridad cuando yo construyo aplicaciones, por ejemplo, con Amazon Bedrock? Y el alcance 4 es, llevémoslo un poquito más allá. Más allá de simplemente construir una aplicación usando Bedrock y ya, ¿cierto? Yo uso un modelo como cloud. Yo decido de alguna manera, eh, por ejemplo, hacer un fine tuning. Eso me cambia la perspectiva, porque es que el fine tuning tiene unas cosas importantes desde el punto de vista de seguridad. Lo vamos a ver. Entonces, fíjense que hay un scope adicional. Cuando yo simplemente quiero usar el modelo y cuando quiero hacerle fine tuning al modelo. Y por último, en este scope, uno que de pronto la gente no ve tanto, pero es, oiga, yo decido no hacer nada de lo anterior, sino que voy a crear un modelo completamente desde cero. Y uso una herramienta como SageMaker, ¿no? Bueno, ahí digamos que las implicaciones desde el punto de vista de seguridad, pues son distintas, ¿no? Y las implicaciones las estamos viendo desde el punto de vista de gobernanza, legales, manejo de riesgos, controles y resiliencia. Muy bien. Cualquiera, por cierto, estas dos son las de Amazon Bedrock, ¿no? Que es a lo que vinimos el día de hoy. Aquí es donde está Amazon Bedrock, las demás pues no están relacionadas como tal a Amazon Bedrock, pero estas son las dos que sí. Ahora, sin importar cuál es la aplicación o cuál es el alcance, cuál de esos scopes es el que yo tengo, en general el data flow de estas aplicaciones tiende a ser muy similar. Veámoslo a detalle, ¿no? Primero,
La aplicación recibe la entrada por parte del usuario. El usuario hace una pregunta, hola, quiero hacer tal cosa. Entonces, dependiendo de la app, eso puede ser aumentado por el query adicional de contexto de una fuente de datos, por ejemplo, de una fuente de datos. Entonces, la aplicación recibe ese input y construye un prompt. El prompt se envía al modelo, ¿cierto? Que puede ser un modelo out of the box, puede ser un modelo fine tune, bueno, lo que sea. La respuesta llega y la app le responde al usuario. Tan simple como eso. Lo que quiero que piensen en este modelo es, ¿en qué punto tengo yo control de la data de mi compañía? Aquí, 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 o dónde pierdo yo el control, ¿cierto? Y si pierdo el control, ¿qué debo saber yo? Porque no necesariamente perder el control es malo, pero cuando yo pierdo el control, quiero que el que me hace perder el control por lo menos me dé claridad de qué está haciendo con lo que yo le estoy dando control, con mi bien más preciado que es la data de mi compañía, ¿no? En ese orden de ideas veamos un poco de guianza y de buenas prácticas en ese sentido. Entonces, buenas prácticas. La primera, uno diría, todo esto es el infierno, es el demonio, el T-1000 de Terminator va a venir y se está entrenando y nos va a asesinar a todos, ¿no? No. Lo primero que no tenemos que hacer es prohibirle a la gente a usar tecnologías de inteligencia artificial generativa. Eso es ineficaz, es contraproducente, lo hemos visto en miles de ejemplos, ¿no? Si las personas quieren usar la inteligencia artificial generativa, pues sencillamente van a su celular, instalan la aplicación y listo. Y probablemente por ahí se va a ir data de la empresa y bueno, digamos que la gente siempre va a encontrar un mecanismo alternativo para hacerlo. Entonces es mejor, en vez de sencillamente quitarles el acceso, más bien proporcionar una forma segura de que los empleados puedan utilizar este tipo de tecnologías. Ahora, ¿qué sí se debe hacer? Empoderar a los usuarios creando políticas para el uso de estas tecnologías, ¿no? Seamos claros, seamos concisos en qué es lo que tenemos en cómo pueden usar y cómo no se deberían usar, por su propio bien y por el bien de la compañía. Reforzar las políticas de datos existentes. Nos vamos a dar cuenta que ahora esos datos que van al GenAI, bueno, una vez llegan al GenAI, el tema se pone más complicado desde el punto de vista de control. Implementar controles para eliminar el contenido dañino. Esto es súper clave. Lo último que ustedes quieren es hacer un chatbot, por ejemplo, y que por allá vaya y responda con una cosa de carácter ofensivo o por ahí una respuesta racista o una respuesta de carácter sexual y por ahí, bueno, en fin, eso podría traer cientos de problemas, ¿no? Modelar las amenazas de sus aplicaciones de GenAI y realizar un seguimiento de las versiones de los modelos, ¿no? Cada vez, nosotros todos queremos usar siempre el último modelo, pero usar ese último modelo, ¿qué implica? ¿Cuáles son digamos, qué nos está diciendo el fabricante sobre ese nuevo modelo? Ahora, desde el punto de vista de cumplimiento, el cumplimiento de GenAI todavía se encuentra y se va a seguir encontrando en un espacio que evoluciona día por día. Por lo tanto, no tenemos una guía global que podamos cubrir todos los casos. Sin embargo, en general, lo que estamos viendo en las iniciativas de políticas en varios países se concentra como en lo siguiente, ¿no? El primero, en la exposición y la filtración de datos. El segundo, en la anonimización inadecuada. El tercero, la compartición no autorizada de datos. La falta de conocimiento y transparencia. Y la práctica inadecuada de retención y eliminación de datos. ¿Ok? Entonces el compliance está girando en torno a esto y fíjense que por ahí ya hay algunas normas, algunos frameworks. Esto, por supuesto, sigue en un proceso evolutivo. Consideraciones del punto de vista de resiliencia. Oiga, no envíe prompts por el gusto de enviarlos. Entrena a sus empleados en por lo menos lo básico de ingeniería de prompts. Por muchas razones. Porque la gente suele poner cosas personales o información PII, Personal Identifiable Information, los pueden poner en los prompts. O hacen unos prompts larguísimos. Acuérdense que los modelos, pues ningún modelo es limitado, a pesar de que hoy en día los tokens son enormes, pero cada vez que ustedes ponen un prompt gigante, pues están aumentando los costos, ¿no? Entonces no es poner prompts porque sí. Logueen los prompts y las respuestas. Por ejemplo, Amazon Bedrock les permite esa capacidad. Todo lo que la gente pregunta y lo que el modelo responde, pues puede ser logueado y así ustedes verifican, por ejemplo, que la aplicación esté siendo usada de la manera correcta. Cree sistemas de backup y retry, súper clave. Lo he visto, mi esposa le encanta usar herramientas de inteligencia artificial generativa
Y como pregunta, y de repente el sistema le dice, oiga, deténgase un momentico. Muchas de estas herramientas tienen un throttling. Entonces, ustedes como creadores de aplicaciones, pues creen herramientas de backoff y retry. ¿Qué es backoff y retry? Oiga, no permita que los usuarios sencillamente hagan retry, porque eso le va a costar mucho dinero. Más bien creen un mecanismo de backup, ¿no? Y use las bases de conocimiento con herramientas de resiliencia adecuadas. Ejemplo, yo tengo una base de datos con los datos que voy a incluir dentro de mis respuestas, pues que digamos, ese store quede de alguna manera resiliente, asegurado para que esa data pues no se vaya a perder en caso de una falla. Bueno, vamos a ir por los scopes, lo que vimos hace un momento, ¿no? Entonces, vamos a revisar esos scopes desde el punto de vista de seguridad. No vamos a verlos todos porque aquí nos quedaríamos todo el día, pero quiero que se lleven un poco el modelo mental de cómo trabajar con esos scopes que vimos hace un momento. Nuevamente son 6 scopes, no vamos a pasar por todos ellos, no alcanzamos. La presentación que les vamos a incluir tiene todos los scopes. Yo lo que quiero es que se lleven cómo se evalúan los scopes, cómo se piensa en los scopes. Ahora, volvamos al slide que vimos anteriormente, que es el scope 1. Scope 1 es yo, mi compañía, mi empresa, decide usar ChatGPT directamente de la página de OpenAI, ChatGPT así planito, y deciden pagarle a OpenAI la membresía. Eso está ok, perfecto. ¿Qué debemos tener en cuenta desde ese punto de vista? Yo no sé si se acuerdan de este diagrama. Y en este diagrama ya podemos ver una cosa bien interesante. Si yo uso esa clase de herramientas, desde el punto que yo haga el prompt, ya perdí el control sobre los datos, ¿no? Aquí ya en la aplicación, como la aplicación es ChatGPT, ya en el momento que eso cae ahí, yo ya perdí el control sobre tus datos. Claro, yo tengo un custom data source donde puedo tener data para aumentar esos prompts. Esto lo controlo yo, pero una vez cae la aplicación, ya no tengo control sobre esa data, ¿no? Ahora, tengan en cuenta que esta clase de aplicaciones típicamente están diseñadas para un grupo de personas muy amplios, incluidos usuarios del hogar. Pueden ser gratis o pago, ¿cierto? Típicamente se proveen como aplicaciones web, el mismo ChatGPT. Y bueno, creo que todos conocemos cómo funciona este tema. Ahora, en ese scope 1, ¿cómo se ve el tema de gobernanza y cumplimiento? ¿Cierto? Aquí el tema de gobernanza y cumplimiento se vuelve clave. ¿Por qué? Porque tenemos que darle a nuestros usuarios unas guías muy específicas de cuáles son el uso aceptable de esta clase de servicios. No cualquier cosa es aceptable en esta clase de servicios. ¿Por qué? Porque nuevamente perdemos el control sobre los datos. Cree guías o procesos para validar qué es lo que el modelo entrega como respuesta. ¿Eso qué quiere decir? Cuando sus empleados o usted le haga una pregunta a un modelo como estos, un ChatGPT, no asuma que la respuesta está perfecta. No, tiene que haber un proceso, una guía para revisar que esa respuesta es factually correct. Y lo tercero, es responsabilidad de ustedes desarrollar sistemas de monitoreo, cumplimiento y reportería. La herramienta probablemente no se las va a dar. Entonces, importante desarrollar esa clase de cosas. Ahora, muchas compañías dicen, ok, perfecto, yo voy a desarrollar esa guía, ¿no? Y crean un documento de Acceptable Use Policy, y lo crean por ahí en unas palabrotas gigantes que nadie entiende. No, estos documentos de la política aceptable de uso deben ser documentos muy sencillos, con lenguaje muy claro. No son documentos hechos para gente técnica, son documentos hechos para gente de todo tipo. Entonces, fíjense que aquí dice, employees must not disclose confidential or proprietary information to a GenAI technology directly or through a third-party application. Ah, ok. Eso lo puede entender cualquiera. Ok, entonces, muy bien. Es importante que tengamos eso en cuenta. Desde el punto de vista legal y privacidad, considere lo que vimos en el diagrama. En el momento que usted entrega su data, ya sea por repositorio o por pregunta, esa data ya no está bajo su control y entra a dominio público. Los prompts son públicos y las respuestas, por ende, usted debe considerar que las respuestas son públicas. ¿Por qué? Porque las respuestas se deben estar logueando en cualquier lado que usted no tiene control. Por tanto, evite usar data personal identificable, PII, propietaria, propiedad intelectual, evite en la medida de lo posible, evítelo.
lea y entienda los términos de servicio. Nadie lee y entiende los términos de servicio. Cuando entramos a un servicio nuevo, nos sale términos y servicio y todo el mundo va al final, trun, y pone ahí accept. No, léalos y los entiende y entiéndalos. Si no los lee y los entiende, pídale a alguien de legal que lo haga. Porque a lo mejor, muy probablemente va a estar pasándose por encima de un término de servicio de esta clase de cosas. Por ejemplo, no sé si ustedes lo saben, muchos de estos modelos públicos, en sus términos de servicio, dicen que no está permitido evaluar el desempeño de un humano con un modelo de estos. Y eso no lo sabe nadie. ¿Por qué? Porque la gente se lo pasa por la faja. Entonces, sencillamente, no sé, crean evaluaciones de performance con esto. Eso no se puede hacer según el uso aceptable de esta clase hecho por el fabricante, ¿no? Y por lo tanto, tiene que entender las implicaciones legales de usar las salidas de los modelos de manera comercial, ¿no? Muy importante que tengan todo eso desde el punto de vista. Manejo de riesgos, ¿cierto? Entonces el manejo de riesgos aquí es complejo. ¿Por qué? Porque nuevamente el que tiene el control sobre todo y es el dueño de la aplicación. Sin embargo, hay muchas cosas que ustedes pueden hacer para manejar el riesgo. Por ejemplo, utilice servicios de compañías especializadas o de terceros para el manejo controlado de riesgos. Establezca un modelo de seguridad compartida con el proveedor de servicio, quien es responsable por cada cosa. Tenga claro y comunique cómo ese proveedor va a usar los prompts. Esto es dificilísimo con estos servicios públicos. Es muy probable que si le comunican, no sé, le preguntan a ChatGPT o le preguntan a Anthropic, yo no sé, directamente le dicen, oiga, Anthropic, ¿usted cómo está usando mis prompts? Probablemente no les van a contestar, no sé si alguien lo ha hecho, pero, y no sé si está en la guía de servicio, no, pero es importante que traten de obtener esa respuesta y tengan claridad de esa respuesta. Y tengan claridad de quién es el dueño de la data. En el momento que la entregué, yo ya no soy dueño de la data. ¿Ok? Controles. ¿Qué controles podemos usar en este scope? Oiga, yo quiero permitirle a mis empleados usar ChatGPT, por dar un ejemplo. Mire, pero no le dé el acceso directo a sus empleados a partir de la página pública de ChatGPT. Use un web proxy, ¿no? O un DLP service. ¿Por qué? De alguna manera es un prefiltro que le permite a usted tener un control más importante sobre lo que la gente está consumiendo por ahí, ¿no? Desde el punto de vista de resiliencia, aquí no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque literalmente la resiliencia de esto es whatever, no sé, OpenAI o Anthropic o Meta o el que sea quiera hacer con ustedes. Si un día la página de Meta de Llama se cae, literalmente como la piraña mueca de malas. No hay nada que hacer, ¿cierto? Entonces, tenga eso en cuenta cuando esté consumiendo esta clase de servicios, ¿no? Pues es más, yo vi una noticia ayer que uno de estos modelos grandes estuvo caído todo el día. Bueno, eh, ¿qué podían hacer los que lo están consumiendo directamente? Nada, de malas, ¿no? Entonces, tengan eso muy en cuenta. Ahora, nuevamente, nos va a aburrir súper, va a pasar por esto muy rápido porque además se nos está acabando el tiempo. Pero pensemos en el Enterprise App. Acuérdense, el de Enterprise App es, yo no consumo el modelo directo, sino, por ejemplo, consumo a través de yo qué sé, Salesforce o lo consumo a través de Q, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, en el Enterprise App, fíjense, cuando hablamos del Enterprise App, desde el punto de vista de data, es muy similar, ¿no? Yo pierdo el control de los datos apenas entra en la aplicación. En otras maneras, si lo estoy haciendo con Salesforce, pues Salesforce tiene control de esos datos en el momento que yo creé la aplicación, ¿no? Pero aquí las cosas, ay, perdón, aquí las cosas pues cambian un poquito, ¿no? Entre otras porque ya tengo un poquito más de claridad de ese tercero que está haciendo, ¿no? Entonces, veámoslo muy rápidamente. Gobierno y cumplimiento, lo que está en morado es lo que cambió. Aquí ustedes ya pueden preguntarle a ese tercero, oiga, ¿cómo es el data flow internamente? Estoy seguro que si ustedes se lo preguntan a un Salesforce o a nosotros, a Amazon, por ejemplo, con Amazon Q, nosotros les vamos a dar una respuesta directa y completa, ¿correcto? Desde el punto de vista legal, nuevamente, aquí es donde cambió, lo moradito es lo que cambió. Usted ya le pueden preguntar esta clase de servicios, oiga, cuando yo le pregunto algo a Q, esa data, ¿dónde está? ¿Quién la almacena? ¿Quién la procesa? Si yo quiero, por ejemplo, si usted le dice a Salesforce, oiga, yo no quiero que usted utilice mis prompts para mejorar su servicio. Estoy seguro que hay un opt-out en Salesforce que le dice, ok, perfecto. Cosa que no hay si ustedes la consumen directamente con el fabricante del modelo, como lo vimos en el Scope 1. Desde el punto de vista de riesgos, no cambió nada.
¿no? Tengo que establecer los mismos controles que vi hace un momento. Desde el punto de vista de controles, puede que cambie un poco, ¿no? De pronto aquí usar un web proxy, depende del servicio, puede ser un poco pasado, un poco exagerado. Puede que lo necesitemos, puede que no, pero digamos que lo interesante de este tipo de Enterprise Apps es que ya yo tengo un poquito más de claridad y tengo un control por parte de ese Enterprise App en quien puedo confiar de alguna manera. Entonces ellos ya proveen, digamos, ese web proxy, si lo quieren ver de esa manera. Y de la misma manera, desde el punto de vista de resiliencia, pues yo ya tengo un poquito más de claridad. Nuevamente, estoy yendo al caso de Salesforce, que yo no trabajo con Salesforce, no lo sé, pero si usted le pregunta a Salesforce cuál es el SLA, estoy seguro que Salesforce se los da. Si lo preguntan a Q, hay una página completa dedicada a SLAs de Q, ¿cierto? Que no es lo mismo que si yo consumo nuevamente el modelo directamente de la página. Entonces, eso es en el caso 2. Ahora, aquí es donde el tema se pone interesante. Alcance número 3. Acuérdense que los dos anteriores fueron del alcance de compra. Este ya es un alcance de builder, ¿no? Aquí yo voy a construir mi aplicación usando Bedrock, por ejemplo. Y fíjense que aquí el diagrama de datos cambia. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo control sobre esta aplicación. Entonces aquí todavía estoy en control de mis datos y estoy en control de lo que estoy haciendo. Claro, Bedrock va a un modelo fundacional y aquí pues ya de alguna manera nosotros tenemos el control sobre eso. El usuario ya no lo tiene, ¿cierto? Pero tengo un layer adicional de control de los datos. ¿Qué me cambia? Cuando ustedes usan un servicio como Bedrock, Bedrock les permite, y nuevamente lo moradito es lo que cambió, Bedrock les permite entender cosas como, por ejemplo, oiga, si usted decide usar Cloud, Cloud entrenó su modelo con este tipo de datos, esta es la calidad, es más, ustedes pueden hacer evaluaciones de calidad de los modelos en Bedrock. Oiga, ¿será que Cloud en este responde mejor las preguntas de mi compañía que Meta? Ah, yo los puedo comparar, ¿cierto? Entonces, tengo un layer adicional que me permite un poquito más de visibilidad sobre lo que yo estoy consumiendo, quién es el dueño de eso y cuál es la calidad de lo que yo estoy teniendo. Desde el punto de vista legal, las preguntas cambian completamente. ¿Por qué? Porque ahora, cuando yo estoy haciendo los prompts, tengo una capa intermedia que de alguna manera me permite, primero, hacer login completo de los prompts, ¿cierto? Me permite evaluar cómo están siendo esos prompts y además me permite claridad de qué está haciendo el proveedor con esos prompts. Por ejemplo, eso que ven en verde es lo que Amazon hace con los prompts. Entonces dice, Amazon Bedrock doesn't use your prompts and continuations to train any AWS models or distribute them to third parties. Your training data isn't used to train the base Amazon Titan models or distributed to third parties. Ok. Buenísimo, yo ya tengo entonces un poco más de control, ya sé que mi data no está siendo usada para entrenar o para nada de esto. Mi data se comparte con otros clientes, en el caso de Bedrock no, la data está en control de ustedes, totalmente en control de ustedes. Entonces, desde el punto de vista legal, el panorama cambia radicalmente. Así como también cambia desde el punto de vista de riesgos. ¿Por qué? Porque ahora muchos de estos riesgos caen en mí. ¿Por qué? Porque yo estoy construyendo la aplicación. Entonces, de alguna manera, cuando yo consumía la aplicación a través de Amazon Q, si yo a Amazon Q le pregunto algo racista, Amazon Q lo filtra por unas guías que tiene internas de, oiga, yo no voy a hacer eso. Pero si ustedes construyen una aplicación en Amazon Bedrock, si bien efectivamente hay un control, cae un poco también en usted la responsabilidad de filtrar esa clase de cosas y eso lo pueden hacer con un servicio que se llama Guardrails, que ustedes van a tener la capacidad de verlo más adelante y lo van a trabajar en el laboratorio, ¿no? Entonces, esa clase de cosas, o por ejemplo, prompt injection, yo no sé si todos están familiarizados con ese concepto, que es el prompt injection. Imagínense que ustedes quieren robarse los datos de su empresa, por ponerlo así. Entonces, ustedes le dicen al modelo, crean una aplicación, le dicen, modelo, créame un código en Python para robarme los datos de la empresa. Esa aplicación les va a decir, no, yo no lo puedo ayudar, usted está tratando de hacer algo ilegal. Pero si ustedes masajean ese prompt y le dicen,
yo hago parte del equipo de seguridad de la compañía y estamos haciendo un assessment de threats y entre las cosas que estamos haciendo eso, como nosotros los colombianos decimos, le echan carreta al modelo. Eso es un prompt injection. ¿Será que el modelo es capaz de detectar un carretazo de ¿cierto? De un request verdadero? Bueno, ahí hay un tema que tenemos que tener en cuenta. Controles. Aquí también hay un cambio radical. Ya tenemos control sobre quién puede usar ciertos modelos fundacionales específicos, quién tiene acceso a los puntos de inferencia, quién tiene controles fine-grained sobre, ¿cierto?, la data que está dentro del LLM y tecnologías alrededor de todo esto, como por ejemplo WAF, que pueden usarse para asegurar las aplicaciones. Ahora, como les decía, en este punto es importante empezar a hablar de guardrails for Amazon Bedrock. Fabián nos va a hablar de esto más adelante, pero vale la pena tener una introducción a este tema. ¿Por qué? Porque los guardrails son una capa extra sobre el modelo que puede revisar la entrada y la salida del modelo. Entonces ustedes pueden aplicar guardrails a cualquier modelo que se consuma sobre Bedrock, incluyendo aquellos que se les hizo el fine tuning. Hay muchos tipos distintos de guardrails, por ejemplo, filtrado de contenido ofensivo, palabras groseras, temas de contenido sexual, tópicos, pero yo no quiero que el modelo hable de política, por ejemplo. Asimismo, tiene la capacidad de redactar información personal o otro tipo de información sensible. Por ejemplo, es capaz de reconocer números de seguro social, tarjetas de crédito, incluso filtros custom que ustedes puedan aplicar. ¿Ok? Muy bien. Finalmente, desde el punto de vista de resiliencia, oiga, ahora el tema de resiliencia me cambia, porque si yo uso un sistema como Bedrock, que es serverless, de la resiliencia se encarga AWS. Y yo me encargo de lo que me corresponde a mí. Por ejemplo, si tengo la aplicación en EC2, pues use lo que ya sabemos, la aplicación en varias zonas de disponibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Me voy a saltar el 4 y el 5. Como les decía, creo que todos se llevan la idea de cómo ver esto desde los pilares, ¿cierto? De resiliencia, de controles, de manejo de riesgo, de privacidad. Y el 4 y el 5, pues evidentemente cambian, sobre todo el 5 cambia mucho, pero digamos que el 5 está un poquito fuera del scope de esta presentación. Ahora, si ustedes quieren ver la presentación completa, yo la voy a compartir, la vamos a compartir en el repositorio para que todos tengan acceso a ella. Reflexiones de lo que hemos dicho hasta ahora. Reflexión número 1. ¿Debo cambiar mi aproximación hacia la seguridad con motivo de la inteligencia artificial generativa? La respuesta es no, pero entienda qué hacen estas aplicaciones, qué es lo que hacen estas aplicaciones que sean únicas y que puedan responder apropiadamente. Reflexión número 2. ¿Cuál es la intersección entre la inteligencia artificial generativa y la seguridad? ¿Cierto? Lo hemos visto, asegurar la inteligencia artificial generativa, protegerme contra las posibles amenazas. Creo que ya lo hemos hablado bastante. Tercero, ¿qué mecanismos puedo usar para entender riesgos y entender regulaciones y cumplimiento en torno a la inteligencia artificial generativa? Use la matriz, lo que acabamos de ver. Para eso está la matriz, para que usted entienda cuál es mi responsabilidad legal, cuál es mi responsabilidad desde el punto de vista funcional, cuál es mi responsabilidad desde el punto de vista de resiliencia. ¿Cierto? Use la matriz y clasifique su aplicación dentro de alguna de las partes de esa matriz. Y cuarto, por supuesto que el alcance o el scope impacta el requerimiento de seguridad. Lo acabamos de ver en detalle. No es lo mismo consumir una aplicación de GenAI directamente de ChatGPT que consumir una aplicación que ustedes crean en Bedrock o que consumir, por ejemplo, Salesforce Einstein. Cambia bastante el scope de seguridad, el tema legal, el tema de responsabilidad. Todos esos temas cambian a partir de lo que acabamos de ver, ¿no? Muy bien. Y con esto terminamos la segunda parte de la presentación. Y vamos a la tercera. Yo sé que esta presentación fue densa. Tenemos un par de minuticos más. Creo que tenemos hasta las 15, si no estoy mal. Así que vamos a hablar un poquito de los modelos mentales. Y les prometo que esto es un poquito menos denso y como un poquito de descanso de lo que acabamos de ver, que yo sé que fue muy, muy pesado y es muy denso. Así que hablemos un poco de los modelos mentales de la inteligencia artificial generativa, que son los modelos mentales. Los modelos mentales se centran en la búsqueda de lo que se llama un balance, como todo en la vida, ¿no? Todos queremos buscar un balance para todos los aspectos de la vida. Como mucho o soy saludable, ¿no? Cosas por el estilo. Y ese balance también existe en el GNI, ¿no? Y yo lo he visto de primera mano.
El GenAI nos permite hacer de todo. Casi que el ritmo de innovación es muy, muy fuerte, muy alto. La cantidad de cosas que de repente están en poder en nuestras manos, pues es muy profundo. Pero yo no sencillamente puedo darle rienda suelta a esa capacidad de innovación porque hay unos riesgos y hay unos challenges que aparecen con el uso de esta clase de herramientas. Y entender esos riesgos y esos challenges es lo que se conoce como el Responsible GenAI o GenAI responsable, ¿no? Veamos qué es eso de GenAI responsable. ¿Cómo lo definimos nosotros? Ustedes van a decir, uy, esto va a ser una charla legal. No. Aquí podríamos quedarnos toda la tarde hablando sobre este tema. Lo voy a resumir de la manera como AWS lo ha creado o lo ha, digamos, lo define para sí mismo, ¿no? La forma como AWS lo define para sí mismo incluye 8 dimensiones, pero esas 8 dimensiones lo vamos a descomponer en 2 categorías grandes para hacerlo mucho más fácil. La primera categoría es lo que se llama la seguridad. ¿Qué es la seguridad? En términos simples, es el diseño de un sistema que alinea el GenAI a producir respuestas correctas, relevantes y seguras. Los riesgos de seguridad incluyen, pero no están limitados a sesgos, salidas dañinas, alucinaciones, bueno, todas esas cosas que ustedes se pueden imaginar. Cosas que podemos usar para el manejo de esto, guardrails, lo acabamos de ver. Ahora, guardrails no es una solución determinística o definitiva. ¿Por qué? Y lo vamos a ver más adelante. Guardrails es un mecanismo basado en la probabilidad. Ustedes no pueden sencillamente asumir que a Guardrails no se le va a pasar nunca un contenido, no sé, de carácter sexual, por dar un ejemplo. No, se le puede pasar. Hay un factor probabilístico detrás de esto. Así que la compañía que desee usar esto tiene que tener eso en cuenta y tiene que ser consciente que hay un grado de riesgo que tiene que aceptar y que puede aceptar, ¿no? Y ese grado de riesgo pues va a estar relacionado al uso de estas herramientas. A veces puede que se pasen cosas. La segunda, protección. ¿Qué es protección? Diseños de arquitecturas que previenen que un sistema revele información no autorizada a usuarios no autorizados. Típicamente se utilizan mecanismos tradicionales para esto. Por ejemplo, pongamos un control de seguridad para evitar que los datos sensibles de mi compañía lleguen al modelo y si por alguna razón llegan, pues evitar que esos datos se filtren, ¿no? Muy bien. Ahora hablemos de modelos mentales. Yo estoy seguro que todos ustedes han hecho modelos mentales alguna vez, los deben hacer casi que diario, yo los hago. Un modelo mental es comprimir el funcionamiento de algo en una idea que sea fácil de memorizar y de usar, y eso es lo que vamos a hacer en un momento. Entonces, ¿cómo hace un modelo mental? Yo lo usaba mucho, bueno, lo sigo usando mucho en mi día a día, pero por ejemplo en la universidad me acuerdo de muchos modelos mentales que usaba para poder resolver problemas rápidamente. Yo también modelos mentales los usé mucho. Yo hice una carrera en aviación y los usaba mucho en esas carreras de aviación. ¿Por qué? Porque me permitían, sin ir muy en detalle, entender qué debía hacer en el caso de una emergencia. Muy rápidamente, era un modelo mental. Oiga, emergencia, entonces tenía que hacer esto, que no necesariamente requería entender completamente qué es lo que pasaba, sino poder actuar frente a alguien, frente a algo. Ahora, los modelos mentales se usan en todas partes. Se nos permite, digamos, tener un entendimiento de las cosas en un formato que sea mucho más pequeño y fácil de entender. Y es lo que vamos a usar aquí para entender un poco los modelos mentales alrededor de la inteligencia artificial generativa. Entonces, llevemos esto al concepto de la inteligencia artificial generativa. Cuando pensamos en el GenAI, y piensen ustedes por un momento, la primera vez que usaron GenAI, ustedes pensaron que el GenAI era como una persona o como una herramienta. Y yo le hice esa pregunta a mi esposa. ¿Cierto? Acuérdense que muchos de nosotros somos personas técnicos, mi esposa es una abogada, ella no es una persona técnica. Y le hice alguna vez esa pregunta y ella me preguntó, oye, ¿tú consideras que el GenAI es como si fuera una persona o como si fuera una herramienta? Y ella me dijo, como persona, ¿cierto? Ella está alejada del ámbito técnico. ¿Y por qué ella siente que es como una persona? Ella siente que es una persona que tiene una biblioteca gigante, que sabe todo, que es una combinación como entre un Einstein con Google sumado con Newton, bueno, una cosa por ese lado y que además, bueno, en fin, ¿cierto? ¿Y por qué ella se lo imagina así? Porque estos modelos de GenAI le contestan
como le contestaría una persona real. Incluso tienen empatía, a veces le contestan como amablemente, oh, siento mucho que hayas hecho tal cosa, y ya, wow, qué agradable eres, ¿cierto? Entonces casi que se podría decir que tiene sentimientos. Ella a veces dice que estos modelos tienen sentimientos y que hay días que lo odian y hay días que la quieren. Bueno, pero en general las respuestas son amables. Y aún las incorrectas, ¿cierto? Cuando estos modelos dan respuestas incorrectas, las escriben de manera como si parecieran correctas, ¿no? La famosa alucinación, ¿no? Esa es una percepción. Aquí está esa persona, ¿no? La persona que lo sabe todo, ¿no? ¿Cuál es la percepción mía? La forma como yo lo veo. Como lo vemos varios por acá. Un bebé, un toddler, ¿no? Ese que está ahí es un toddler. Le vamos a poner un nombre a ese toddler, lo vamos a llamar Cloud. Cloud acaba de cumplir 4 años, que es medio raro porque Cloud nació en marzo de 2023, ¿no? Le pasó como rápido el tiempo, pero bueno, ajá. ¿Por qué lo pongo como un bebé? Pensemos por un momento en el bebé hiperactivo. Yo, de hecho, yo tengo 3 niños y tengo un bebé en edad de toddler y ese bebé es súper hiperactivo y lanza cosas. Yo sé que mi bebé entiende lo básico del mundo que lo rodea. Ejemplo, mi bebé no sé, pues no lo he intentado, pero no se tira por las escaleras, ¿no? No sabe que si se cae y pone la cabeza al suelo, pues se golpea, ¿cierto? Él entiende el concepto de tener hambre y llama la atención cuando tiene hambre, cosas por ese estilo. Pero si bien tiene un conocimiento amplio, el uso del mismo está limitado. ¿Por qué? Porque cuando los humanos crecemos, lo último que desarrollamos en nuestros cerebros es la corteza prefrontal. Y esa es la parte de nuestro cerebro que se encarga de la ejecución. ¿Cómo así? El bebé no controla sus impulsos. Si él le da hambre, tira el tetero, ¿cierto? No entiende la consecuencia de sus actos. Si hay una visita, él no le importa gritar. Eso para él es irrelevante. Él no le importa llorar en medianoche. Eso para él también es irrelevante, ¿no? Y además es fácil de engañar. No lo debería decir así, pero sí. Eh, ¿Cómo engaño yo a mi bebé? Pues no me lo tomen a mal, pero una forma es darle, nosotros le decimos un chupo. Aquí en Puerto Rico le dicen un bobo. Es una forma de calmarlo, ¿no? Le estoy engañando de alguna manera. El GNI es muy similar. GNI tiene todo el conocimiento que quieran, pero no tiene funcionalidad ejecutoria. No entiende las consecuencias de sus actos. No sabe que si responde de una manera va a ser malo o bueno. Eso no lo entiende el GNI, él simplemente contesta. Y además es súper fácil de engañar. Estoy seguro que ustedes lo han vivido. Usted le dice al GNI, me hice una respuesta mal y él dice, oh, lo siento, qué vergüenza contigo, ahora te doy una mejor respuesta. ¿No? Por cierto, esas 2 imágenes fueron creadas con GNI. Muy bien. Modelos mentales. Llevémonos 3 modelos mentales y terminamos. Nos queda muy poco tiempo, ya vamos a terminar. Primer modelo mental que quiero que se lleven. Modelos de inteligencia artificial generativa. El primero, son no determinísticos. Lo segundo, son monolitos. Y lo tercero, son entidades no confiables. Vamos a hablar un poco de qué significa cada uno de ellos muy rápidamente. No determinístico. ¿Qué significa que sean no determinísticos? Todos ustedes estoy seguro que han trabajado con servicios de computación toda su vida. Los servicios de computación son determinísticos por naturaleza. ¿Cómo así que son determinísticos? Si usted pone un documento, un TXT, en un bucket de S3, ustedes no esperan que ese TXT tenga alma propia y mañana cuando yo lo vaya a descargar sea totalmente distinto. No, yo lo guardo y ese TXT mañana y pasado mañana y en un año y en 10 años es exactamente el mismo TXT. Si yo creo una política IAM, esa política IAM no va a cambiar a lo largo del tiempo, pues asumiendo que yo no la cambio, lo que va a permitir y va a negar va a ser lo mismo siempre. Él no va a decir, mañana sí te dejo pasar porque hoy amanecí de buen genio. No, claramente eso no pasa. Entonces son determinísticos. Los LLMs no son determinísticos. Puntos clave. Usted no debe depender de LLMs para controles de seguridad. Punto final. Si el control de seguridad que ustedes están haciendo es diciéndole al prompt, por ejemplo, yo le digo, ayúdame a crear un texto para mi cliente, un correo para mi cliente, disculpándome por la caída del sistema. No vayas a incluirle datos de cuánto tiempo se cayó el sistema. Ese es un control de seguridad malísimo.
Lo van a ver en el taller más adelante, ¿no? Eso no podemos depender, eso no es un control de seguridad determinístico, no porque usted le dijeron al modelo que no lo hiciera, él no lo va a hacer, ¿no? Segundo, la salida del LLM no es estable a través del tiempo. Usted le preguntan hoy, responde una cosa y mañana le preguntan y de pronto responde otra. Y de hecho, eso es súper frustrante para nosotros los que hacemos algunos de estos demos o algunos de estos laboratorios, porque hacemos el laboratorio y ponemos como, oye, trata este prompt y la mitad de la gente lo trata y le responde otra cosa. Y uno dice, uy, diablos, qué difícil, ¿no? Y finalmente, los LLMs no son la elección correcta para todas las tareas basadas de Machine Learning. Claro, lo cool de este tipo de tareas es que ha democratizado la inteligencia artificial. De repente como que todo el mundo puede usar la inteligencia artificial para hacer cosas interesantes. Antes esto era dominio de especialistas y de gente que cobraba mucho dinero, ¿cierto? Pero ahora pues digamos que está al alcance como de todos, pero eso no significa que sea la herramienta correcta para todo. Ejemplo concreto. Yo tengo una tienda, esa tienda la tienen 5 personas, ¿cierto? Y llega una persona que me compró una prenda de ropa de mi tienda y me dice, no sé, llega con una pieza de ropa y dice, ay, es que yo quiero devolver esta camiseta. Y la política de devolución mía dice que la mercancía se puede devolver 14 días después de comprar, pero han pasado 20 días. ¿Qué hace el empleado? ¿Es determinístico o no es determinístico? No lo es. El empleado probablemente se deje llevar, bueno, no sé, obviamente depende del empleado, pero nuevamente depende del empleado. De pronto se va a dejar llevar porque, ay, pobre tipo. Y le dice, ah, no, mire, o de pronto dice, ay, eso no me afecta. Si se siguiera las reglas, sencillamente no se lo diría. Ahora, si yo creo esto con un sistema determinístico, el tipo viene a devolverme la prenda 20 días después y ya y mi política es 14, pues sencillamente no se la recibe. Y se acabó. Puede llorar y puede hacer lo que quiera y no lo recibe. Entonces, esa es una diferencia muy importante entre determinístico y no determinístico. Entonces, en este tipo de cosas, es mejor usar una inteligencia artificial más tradicional que me permita tener un resultado determinístico. ¿De acuerdo? En este sentido, también muchos clientes nos preguntan, ¿cómo puedo usar los guardrails de manera efectiva? Ustedes ya saben qué son guardrails. Mi opinión personal, ¿qué tienen que tener en cuenta con los guardrails? Acuérdense que aquí pasa lo mismo del tema determinístico y no determinístico. Nosotros cuando trabajamos con seguridad, tenemos unas barreras de seguridad determinísticas. Ejemplo, un firewall que tapa el puerto 80. Ese firewall mañana no va a abrir el puerto 80 porque se le dio la gana. No, está tapado. Los guardrails no funcionan así. No son necesariamente funcionan así. ¿Por qué? Sí, ellos ayudan a implementar la inteligencia artificial responsable, ayudan a alinear la inteligencia artificial a mi tono, reducen la probabilidad de que se discutan ciertos temas, reducen la probabilidad de que se produzca contenido dañino, pero no pueden ser determinísticos en reducirle. Hay formas de pasar al lado de ellos. Así que es una reducción de probabilidad. Entonces, yo les decía, CarRails, por ejemplo, puede hallar información personal identificable, PII. Sí, lo puede hacer. Es un buen control para tener. Todos lo deberíamos tener. Pero no deberíamos sencillamente confiar en que el guardrail es mi única barrera de protección. ¿Cómo me protejo yo para evitar que mis modelos usen PII? Pues no le entregue PII en el primer momento. Evite que el modelo tenga acceso a PII. En vez de confiar solo con esta herramienta en que el PII va a ser redactado de la manera correcta. Muy bien. Modelo mental 2. Monolito. ¿Qué significa? Si ustedes piensan en la entrada de un LLM y comparémosla con la entrada de un SQL, estoy seguro que todos ustedes conocen cómo funciona el SQL. Pensemos en SQL. Un SQL es un select, no sé, uno bien sencillo. Select, asterisco, from, empleados where, bla, bla, bla. Ese bla, bla, bla es la parte de la sentencia que le llamamos los datos. El select, es lo que llamamos la sentencia. Hay una definición muy clara entre sentencia y datos. Cuando yo hago un prompt a GenAI, eso se desvanece en el universo. No hay forma de separar sentencia y datos, porque cada persona lo pregunta de la manera como se le ocurre.
¿Qué parte de lo que tú le preguntaste al modelo de GenAI es una instrucción y qué parte es data? ¿Va uno primero y va después del otro? ¿Están revueltos? Aquí nos podríamos quedar debatiendo esto el resto de la eternidad y además va a depender, como les dije, de cada persona. Entonces, otra cosa para pensar que van a discutir y que van a ver en el laboratorio. No hay autorización granular para los datos de un LLM. Una vez ustedes le ponen datos a un LLM, ya sea en tiempo de entrenamiento, en ajuste fino o en tiempo de inferencia, ese dato está disponible para el modelo. No hay manera de sacar los datos. Yo no sé si ustedes se vieron una película, a mí me encanta, que se llama The Social Network, la película de Facebook. La exnovia del tipo le dice un día, The Internet is written in pen, not in pencil. Otra manera de decirlo es, You took the genie out of the bottle. There is no way to put the genie back. Una vez sacaron el genio de la botella, ese genio se queda fuera de la botella. Ustedes no pueden agarrar el genio y volver a meter ese genio de la botella. Usted regara un vaso de agua, usted no puede un recoberto del agua y volverla a meter en el vaso. Eso es imposible. Que si eso va a cambiar en el futuro, no lo sé. Puede que sí. Pero en este momento, si se le fue una data personal a un modelo, esa data ya usted no la controla. Así que mucho cuidado con eso. Deberíamos entonces hacer fine tuning con data personal identificable y la respuesta es no, porque están justamente dejando que el genio de la botella se salga. Sí deberían usar fine tune, pero cuando hagamos el fine tune debemos ser muy claros en qué es lo que estamos dándole al modelo, ¿cierto? Nuevamente, genie out of the bottle, ese genio se fue. Terminamos rápidamente. Modelo mental 3. Entidades no confiables. ¿Eso qué significa? Cuando uno lee ese título, lo primero que piensa es como, uy, me están diciendo nunca ponga datos sensibles en BERT, y eso no es correcto. Lo que estoy diciendo aquí es que queremos asegurarnos que cualquier dato que pongas en un modelo de esto, ya sea a través de RAG, consultas de bases de datos, agentes, esté autorizado para el usuario que esté realizando la inferencia. Por lo tanto, la autenticación y la autorización siguen siendo necesarias para los datos que ingreses. Veamos un ejemplo de esto. Un ejemplo muy sencillo. Aquí tenemos una API, ¿cierto? Y vamos a referirnos a los modelos mentales anteriores. Entonces, ¿cómo empezamos? El usuario se autoriza por aquí. Debemos capturar su identidad, autorizar el uso de la aplicación generativa, pero eso no es todo. Accede a un set de herramientas, a un set de base de conocimientos, y queremos asegurarnos que antes que esos datos de esa base de conocimientos llegue al modelo, se filtren a partir de lo que tenemos los usuarios acá. Por dicho, fíjense que aquí yo todavía no he mandado la data del knowledge base hacia el modelo. La data del knowledge base debe filtrarse por usuario antes de pasar al modelo, no después. Porque si lo hago después, es too late. Entonces, si yo llego acá, el usuario se autorizó y yo ya le pasé la data, no, ya es too late. Ya no puede ser. Entonces, la autorización tiene que ocurrir acá. ¿De acuerdo? Solamente paso la data que sea contextual para este usuario. Genie in the bottle, por favor. Necesito que se lleven ese tema de Genie in the bottle. Para hacer wrap-up, acá ven una lista de mecanismos de control para diferentes casos de seguridad relacionados a GenAI. Como pueden ver en la lista, muchos de estos casos de uso van a poder ser mitigados por guardrails, pero es una mitigación, lo acabamos de hablar, ¿no? Basada en probabilidad. No dejemos las cosas al chance. Fíjense que aquí está nuevamente ese caso de PII que estábamos diciendo. ¿Cómo puedo hacer yo o aplicar lo que viene esta arquitectura con este tema de PII? Sí, guardrails me sirve, pero antes de eso use una herramienta como por ejemplo Macie, ¿no? No simplemente asuma que guardrails le va a redactar eso, sino use Macie, detecte esa clase de información antes de pasársela al modelo. Listo, equipo. Esta presentación es súper larga, es súper densa. Por favor, llévense también que todos estamos aprendiendo de esto. Esto es un proceso que sigue evolucionando. Está bien hacer preguntas, está bien no entender, ¿cierto? Pero asimismo, como no entendemos y hacemos preguntas, deberíamos mantenernos al tanto de qué es lo que está ocurriendo en el mundo de esta tecnología, porque esto cambia literalmente a diario. Así que los invito a que se mantengan siempre al día
Una forma de hacerlo es a partir de estos blogs. Se los voy a dejar aquí por un momento para que puedan hacer un escaneo de QR. Acuérdense que no se preocupen si no lo ven ahorita. Esto va a estar entre el material que les vamos a compartir, así que no se preocupen. Pero estos blogs les pueden ayudar a este entendimiento de una manera mucho más profunda. Y con eso me despido de ustedes. Les agradezco. Espero que esta presentación haya sido de su agrado. Espero que no haya sido terriblemente densa. Espero que se hayan llevado una forma nueva de pensar esta forma de caracterizar los modelos de inteligencia artificial generativa y espero verlos construyendo soluciones innovadoras, soluciones, como lo digo yo, muy cool. Así que con esto le doy paso a Fabián. Creo que nos vamos para break un ratico. Más adelante vamos a tener un pequeño survey. Así que pues espero nuevamente que a todos les haya gustado. Fabián, te cedo la palabra.